El día de hoy vamos a estar resolviendo una duda que me han preguntado muchísimo en los últimos días en este canal de Monitor BTC. La duda es cómo llegar al contrato inteligente de una criptomoneda que inclusive en varias oportunidades no está listada en un intercambio centralizado, sino que se compra mediante intercambios descentralizados, bien sea en la blockchain de Binance, en la blockchain de Solana, en la blockchain de Ethereum. Cómo llegar a ese contrato inteligente. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, vamos a tener un video bastante diferente el día de hoy porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo llegar a un contrato inteligente de alguna criptomoneda que quieras comprar, bien sea en intercambios centralizados o en intercambios descentralizados. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando varios métodos, ¿ok? El primero lo voy a estar mostrando en el intercambio de criptomonedas Coinex, que el enlace, como siempre, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. ¿Por qué en este intercambio? Porque en el apartado de Trade, en el mercado spot, tienes acá una información acerca del token, ¿ok? Por ejemplo, aquí me encuentro en el par de SNEC USDT. SNEC, para quienes no lo sepan, es la criptomoneda meme de Cardano, o al menos una de las más populares. Y para saber básicamente el token, el contrato de este token, tienes que ir básicamente a la página web oficial. Y acá justamente en este botoncito en la parte derecha te sale acerca de SNEC y te muestra la página web, la cartera, el navegador de bloques y todo lo que necesitas, ¿ok? Inclusive en el navegador de bloques ya te muestra cuál es la dirección de contrato de SNEC. Pero si quieres hacer todavía esto más fácil, puedes ir a la página web oficial. Por ejemplo, yo me puedo ir a la página web oficial de SNEC y si te fijas, acá me muestra todo lo que yo necesito saber. Me sale el website, me sale el CoinMarketCap, me sale donde yo lo puedo comprar, me sale el chart, me sale demasiada información. Para hacerlo sencillo, me voy a ir al website, que es donde siempre recomiendan las personas que se dedican a esto de la Web3, te recomienda siempre ir a los sitios web oficiales para llegar a lo que sería la dirección del token real, ¿ok? Por ejemplo, la dirección del token real de SNEC, que es una moneda o un token de Cardano, casi siempre se ubica en la parte de más abajo de lo que sería su página web. Hay quienes te lo muestran al principio, hay quienes te lo muestran al final, pero siempre sale en la página web, ¿ok? Si por ejemplo le damos aquí clic al Policy ID, nos sale en Cardano Scan, ¿ok? Justamente el contrato del token, ¿ok? Este, por ejemplo, es porque es de la red de Cardano, pero si quiero llegar a una moneda, por ejemplo, de la blockchain de Binance, ¿ok? Que normalmente la gran mayoría de personas que esté viendo este video está dentro de la blockchain de Binance y quieren llegar a una moneda allí. Vamos a ver qué moneda puedo darles que sea la blockchain de Binance. Inclusive acá me puedo ir a lo que sería el ecosistema de Binance. Vamos a ver dónde está. Acá tenemos justamente la BNB Chain, ¿ok? Que es el ecosistema de Binance. Pues está la de Solana, la de Cosmos, la de varias redes, ¿ok? Por eso me gusta muchísimo este exchange. Está la de Cardano, donde está SNEC. Acá tienen, la verdad, todas: Near, Avalanche, Optimism, BNB. Pero bueno, en caso de que esa moneda todavía no esté en un intercambio centralizado, también te va a estar mostrando cómo puedes llegar a ella. Por ponerte un ejemplo, ponte que yo quiero llegar a la moneda EDU, ¿ok? La moneda EDU, ¿ok? Contra USDT, el par ya lo tengo listado en Coinex, o sea que lo puedo operar acá, o sea, puedo hacer trading de esta moneda acá con USDT, puedo comprar y vender esta criptomoneda acá sin problema. En caso de que no esté acá, lo puedes buscar dentro de otra página web. Acá, por ejemplo, si le doy acerca de Open Campus, me sale página web oficial. También en el navegador de bloques, si le das directo, te sale la billetera del token, ¿ok? Que en este caso, este token, el contrato de este token ya te sale acá, ¿ok? Que en este caso empieza en 0x y termina en 39. La otra es ir a la página web, ¿ok? A la página web. Simplemente vamos a Open Campus y le damos a página web oficial. En la página web oficial siempre también te tiene que salir el contrato del token. En algunas de estas secciones tiene que salir. Por ejemplo, en el white paper, lógicamente va a salir el contrato del token, ¿ok? Lógicamente. Pero, por ejemplo, en Coinex también tienes la oportunidad de llegar directamente a lo que sería el navegador de bloques y ahí vas a llegar directo a lo que sería el contrato. Si vamos, por ejemplo, a la red de Solana, que también hay muchas tokens allí que se están haciendo muy populares. Vamos a esta de Analos, ¿ok? Si queremos saber el contrato de Analos, vamos a acerca de Analos y vamos a página web oficial o directamente al navegador de bloques que nos va a mostrar el Sol Scan. ¿Ok? En el Sol Scan nos sale básicamente el contrato de este token que se llama Analos. Como te fijas, es Solana al revés y se ha hecho muy popular esta token. Fíjate que el contrato oficial de esta moneda es 7IG5. ¿Por qué es oficial? Porque es el que tiene Coinex, un exchange de criptomonedas centralizado, y ellos listan lógicamente los contratos reales, los que son.
Esa para mí es la mejor forma de saber cuáles son los contratos, ir a los intercambios centralizados. Ahora, ¿qué pasa si esa moneda no está lista en ningún lado? Allí tienes que ir sí o sí al CoinMarketCap, ¿ok? El CoinMarketCap básicamente es un agregador de datos que te lista todas las monedas que existen en el mercado. Inclusive hay algunas que todavía no lanzan el CoinMarketCap. Esas monedas todavía, si no están aquí ni siquiera, no son seguras porque acá hay más de 2 millones de tokens, ¿ok? Entonces, si no lo tiene todavía listado CoinMarketCap, esa moneda todavía es demasiado nueva y la verdad es que, bueno, lógicamente el riesgo es bastante alto si te quieres meter en ese tipo de monedas cuando ni siquiera están listadas acá, ¿ok? Pero bueno, ponte que quieres llegar al contrato inteligente de una moneda, por ejemplo, Shiba Inu, que tiene el contrato inteligente dentro de la blockchain de Ethereum. Acá puedes llegar al contrato. Fíjate, el apartado de contracts te sale Ethereum 0xCE. Le das simplemente copiar y lógicamente dentro de Etherscan llegas a este contrato. Inclusive si yo le doy clic allí a lo que sería el contrato inteligente, me muestra en Etherscan cuál básicamente es el contrato de ese token. ¿Qué significa el contrato? Es básicamente como el ID de ese token para que claramente puedas saber dentro de los intercambios descentralizados qué token vas a querer comprar o vender, ¿ok? Porque también existen tokens que de repente te llegan a tu billetera y quieres vender. Bueno, así es como lo puedes hacer. Vas al CoinMarketCap y buscas el contrato de esa moneda. Podemos ir también a otras monedas, por ejemplo, de la red de Solana. Para ello podemos ir a lo que sería criptomonedas, categorías y vamos a buscar la red de Solana, ¿ok? Para ello vamos a darle control F y buscamos Solana, ¿ok? A ver qué nos aparece. Y vamos a buscar justamente el ecosistema de Solana, Solana Ecosystem. Fíjate que se nos muestra acá, le damos clic allí y acá nos salen varias monedas del ecosistema de Solana. Hay varias monedas aquí que inclusive tienen varios otros ecosistemas, ¿ok? Por ejemplo, el caso de Tether está también en la blockchain de Ethereum, en la blockchain de Binance. Entonces, si tú le das a clic acá, te van a salir los contratos de diferentes blockchains. Fíjate que te sale el apartado de contratos. Si le das a More, te salen todas las blockchains donde está. En la blockchain de Algorand, en la blockchain de Solana, en la blockchain de BNB, en la blockchain de Ethereum. Te salen todos los contratos inteligentes para que una vez los quieras, simplemente los copies. Por ejemplo, el de Solana es el ESYB. ¿Ok? El de Binance Smart Chain es 0x55. El de Ethereum es 0xC7. ¿Ok? Tiene diferentes contratos porque obviamente tiene diferentes blockchains. ¿Ok? Pero por ejemplo, si quiero llegar a una moneda de Solana nuevecísima que todavía está recién viendo la luz en los primeros días, vámonos abajo que nos salen las últimas monedas que de repente tienen un market cap muy bajo y muy poca gente las conoce. Podemos ir, por ejemplo, a esta moneda de Rocky, ¿ok? Que seguramente es una meme coin porque ha subido en los últimos 7 días un 972%. Lógicamente, estas monedas, mucha gente busca los contratos porque son las monedas que suben hacia lo loco y mucha gente quiere entrar en ellas. Por ejemplo, esta de Borg subió un 500%. Simplemente son monedas que van saliendo y casi siempre son monedas meme coins, ¿ok? En este caso, esta de Rocky está en el ecosistema de Solana y su contrato inteligente es el 4i6z. Si yo le doy clic allí, me muestra básicamente en lo que sería la blockchain de Solana, ¿ok? En el scan de Solana, el token ID, que en este caso sería el 4i6z. ¿Ok? En este caso, yo lo que te recomendaría más, sin ser consejo de inversión, porque aquí la idea es que este tipo de tokens que te estoy mostrando es totalmente al azar. No te estoy mostrando para nada los tokens que yo estoy comprando ni que estoy acumulando para nada. Solamente te estoy mostrando básicamente cómo llegar a ellos. Pero yo no me dejaría llevar por ninguna otra página web que no fuese CoinMarketCap, ¿ok? Que es el agregador de datos más grande que existe en el ecosistema cripto a día de hoy, donde por este lado puede ser para los intercambios descentralizados, donde varios de estos tokens no estén todavía en exchanges centralizados, como por ejemplo el caso de Rocky, que está en intercambios descentralizados totalmente, ¿ok? No lo vas a conseguir en un intercambio centralizado. Pero si está en un intercambio centralizado, te recomendaría Coinex, porque Coinex te da todos los datos de la moneda que lista. Entonces tú sabes cuál es el contrato, sabes cuál es la página web, sabes cuál es la comunidad, el Twitter, el Telegram, o sea, tienes muchísima más información. El enlace de Coinex te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque personalmente aquí es donde yo compro la mayoría de las monedas especulativas, las meme coins, las monedas que tienen que ver con inteligencia artificial. Yo las termino comprando en este intercambio y por eso tengo una buena cantidad de fondos, porque acá inclusive puedo seleccionar el ecosistema de Solana, me salen todas las monedas del ecosistema de Solana, al menos las más seguras, las que han visto más la luz, las que tienen la mayor cantidad de holders, acá te salen. Si quieres el ecosistema, por ejemplo, de Avalanche, vas a la Avalanche y te sale todo el ecosistema de Avalanche. Yo en mi caso lo mostré en videos pasados. Las monedas que estoy más pendiente de ver son las BRC20, que son las tokens del ecosistema de Bitcoin, las monedas meme, que aquí hay monedas meme del ecosistema de Solana, del ecosistema de Cardano, del ecosistema de Binance Smart Chain. Acá hay demasiados ecosistemas juntos porque son todas las monedas meme que pueden tener potencial y justamente acá me salen todas, y también me salen las monedas de inteligencia artificial que he venido acumulando bastante
en los últimos meses, porque creo que esta narrativa va a seguir muy fuerte para este año 2024 y lógicamente estas monedas que están listadas acá ya han pasado un filtro, o sea, ya la gente las ha aceptado y varias de ellas pueden llegar a tener un potencial tremendo, ¿ok? Como te dije, cualquiera de ellas puedes conseguir, simplemente le das clic, puedes conseguir su contrato inteligente dándole clic acá al navegador de bloques. Creo que es la forma más sencilla de hacerlo porque te llegas directo ya a lo que sería el contrato, pero también si vas a la página web te sale, ¿ok? Te sale el contrato inteligente oficial de la moneda, que en este caso el de Key es 0xE7. Yo espero que te haya quedado clarísimo en este video paso a paso cómo conseguir el contrato inteligente de cualquier token, de cualquier criptomoneda allá afuera, y si no sabes de alguna, déjame acá abajo en los comentarios el nombre de esa criptomoneda y por qué cadena de bloques está, y por ahí te podemos estar ayudando porque casi siempre salen en estos dos sitios web que te acabé de mostrar. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.